Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, hermanos y amigos. Es un maravilloso privilegio poder reunirnos una vez más para estudiar el mensaje glorioso de la palabra de Dios en esta mañana. Por tal motivo les invito a que dispongamos nuestro corazón y elevemos una plegaria a nuestro Creador para que Él guíe el estudio de su palabra en este día. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora del día por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar el mensaje glorioso de tu palabra inerrante. Padre, dispón las mentes y los corazones y permite que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad. Y dame tus palabras y la guía de tu Santo Espíritu para enseñar justa y rectamente lo que tengo que enseñar, Padre Santo, basado en tu libro sagrado. Te pido estas cosas, mi buen Dios, que toques los corazones y permitas, Padre amado, que muchos vengan al conocimiento de tu Santo Hijo Jesucristo y sean salvos de la ira de Dios. Gracias por escucharme, Padre Santo, porque tú, Señor, nos oyes, porque lo hacemos en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. El apóstol Juan concluye su carta enseñándonos 5 certezas cristianas y una advertencia final, que se constituyen en una maravillosa culminación de todas las cosas que el apóstol Juan escribió en toda su carta. Estas 5 certezas que vimos fueron la certeza de la seguridad de la vida eterna, la certeza de la respuesta a nuestras oraciones, la certeza de la victoria sobre el pecado y sobre Satanás, la certeza de que somos propiedad de Dios y la certeza de conocer a Cristo como el Dios verdadero. Hoy concluiremos nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan con la advertencia que Juan nos da en el último versículo del capítulo 5, es decir, Primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este es el último versículo de esta primera carta del apóstol Juan, con la cual él concluye esta preciosa carta. Y es una enseñanza muy significativa. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En otras palabras, termina su carta con la advertencia de guardarnos del pecado de la idolatría. El tema de la idolatría es un tema que muy a menudo es mal interpretado aún en el pueblo del Señor. La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico romano, donde se practica la adoración a imágenes religiosas. Y cuando por medio de la palabra de Dios entendimos que esta práctica es una insensatez y contraria a la palabra de Dios, no la volvemos a practicar. No volvemos a postrarnos ante una estatua para pedirle y en consecuencia dejamos de confiar en ellas. Y entonces creemos que ya hemos erradicado la idolatría de nuestra vida. Pero, amables oyentes y amigos, la verdad es que no es así. Porque el pecado de la idolatría es mucho más profundo y va mucho más allá de postrarnos ante una imagen de talla o de fundición. El pecado de la idolatría es un pecado que sigue cometiéndose con mucha frecuencia por el pueblo de Dios, porque la idolatría es un pecado que está latente y que se manifiesta de diferentes maneras, y que no simplemente se limita a la adoración de imágenes de talla o de fundición. Por eso la Escritura dice en Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es lo que manda el Señor, que Dios debe estar por encima de todas las cosas y debemos amarlo con todo lo que Él nos ha dado, con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento, es decir, con toda nuestra mente. Y el Señor, en el primer mandamiento de la ley moral de Dios, nos manda lo siguiente. Éxodo 20, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primero de los mandamientos de la ley moral de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que no simplemente implica dejar de postrarnos ante imágenes, sino detectar y saber en nuestra vida cuáles son los dioses ajenos que ponemos delante de Dios y a los cuales servimos y muchas veces nos postramos sin darnos cuenta. Es por eso que aquí en Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, Dios le habla al pueblo de Israel y le recuerda que Él fue el que los sacó de la esclavitud de Egipto. Recordemos que Egipto es símbolo de esclavitud y de pecado, símbolo de opresión, y es de allí de donde nos saca el Señor cuando le conocemos. ¿Y para qué nos saca de allí, de ese Egipto de opresión, de pecado y de maldad? Nos dice que nos saca para no tener dioses ajenos, porque los egipcios adoraban muchos dioses. Y así estábamos nosotros en el mundo, adorando y postrándonos ante muchos dioses. Y por eso la Escritura nos enseña en el primer mandamiento, y es una orden de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es por eso que en esta mañana vamos a ver 4 verdades acerca de la idolatría, si nos alcanza el tiempo para el estudio de todo lo que vamos a ver en esta mañana. Si no nos alcanza el tiempo, en el próximo estudio terminaremos las verdades que nos hagan falta. Veamos la primera verdad acerca de la idolatría. Y esta primera verdad es que detrás de todo pecado que cometemos hay un ídolo al cual adoramos, amables oyentes. Es por eso que el apóstol Juan nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. La Biblia utiliza en muchas partes las palabras idolatría y deseo como palabras sinónimas, lo que significa que los deseos que no son conforme a la voluntad de Dios son idolatría. En Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, el apóstol Juan advirtió: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vemos claramente aquí en este pasaje que el mandato del Señor es no amar las cosas del mundo ni las que están en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y si amamos esas cosas, pues se convierten en ídolos a los cuales servimos y a los cuales nos postramos. Así que, amable oyente, usted tiene que observar y examinar su vida a ver qué ídolo hay en usted. Porque no simplemente un ídolo es aquella estatua, aquel ídolo al cual nos postramos, sino que hay ídolos a los cuales servimos, dioses ajenos a los cuales nos postramos, que son invisibles y a los cuales nosotros deseamos. Por eso el primer principio de la idolatría es que todo pecado que cometemos tiene un ídolo al cual adoramos. ¿Cuál es ese ídolo al cual tú adoras? ¿Cuál pecado estás cometiendo? Si estás cometiendo un pecado, seguro que detrás de ese pecado hay un ídolo al cual tú te estás postrando, amable oyente. Y esto es muy significativo para que tú y yo lo tengamos en cuenta. En Colosenses, capítulo 3, versículo 5 dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Vemos claramente aquí que el apóstol Pablo nos dice
que la avaricia es idolatría, de tal manera que si yo codicio alguna cosa y ese deseo de tenerlo no me deja estar en paz, estoy pecando, porque estoy deseando algo más que Dios. Y todo aquello que yo deseo más que Dios es un ídolo. Así que, amable oyente, la idolatría puede ser la avaricia, puede ser el deseo desenfrenado de poder o querer tener una cosa, y a lo cual usted entonces hace todo su empeño y le busca más y le desea más que lo que desea y busca a Dios. Por eso el apóstol nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y cuáles son esas cosas terrenales que dice el apóstol Pablo? Fornicación. Si tú deseas fornicar, si tú deseas tener sexo con alguien que no sea su esposa, y lo haces, y así no lo hagas, pues estás teniendo el ídolo del sexo que no es lícito, del sexo ilegal que es contrario a la voluntad de Dios. Así que examina hoy tu corazón, amable oyente, y mira hacia adentro, a la luz de la palabra de Dios, y ve si hay en ti camino de perversidad. Porque todo pecado que cometemos, detrás de ese pecado hay un ídolo. Tan pronto como nosotros deseamos algo más que lo que deseamos a Dios, ese deseo se convierte en un ídolo, porque ese deseo suplanta a Dios sutilmente, y sin darnos cuenta comenzamos a atribuirle al ídolo atributos que solo le corresponden a Dios. Por ejemplo, la mentira es un ídolo, porque cuando usted miente, utiliza la mentira como un escudo o un dios para protegerse y justificar sus malas acciones o lograr sus objetivos. La mentira, amable oyente, es un ídolo. Y es un pecado que tú y yo sabemos que es malo a los ojos de Dios, pero muy a menudo lo practicamos y lo utilizamos para ocultar nuestro pecado, lo utilizamos para protegernos de una acusación. En otras palabras, estamos poniendo el pecado de la mentira en el lugar que le corresponde a Dios, porque solo Dios nos puede proteger y solo Dios nos puede librar. Pero en este caso, como ponemos la mentira para protegernos, para evitar que hablen mal de nosotros, la mentira se constituye en un Dios para nosotros, al cual adoramos, amables oyentes. Y la segunda verdad acerca de la idolatría es que somos idólatras cuando en manera desmedida nos apegamos a cosas que en sí mismas son perfectamente buenas. Vuelvo y repito, amable oyente, somos idólatras cuando en manera desmedida nos apegamos a cosas que en sí mismas son perfectamente buenas. La idolatría, entonces, es hacer de una cosa buena una cosa principal o primordial por encima de Dios. Un ídolo puede ser un hijo, pueden ser los padres, la novia, una idea, una propiedad, una esperanza que yo tenga, un placer, un propósito, un aparato electrónico, un carro. Hasta el cielo puede convertirse en un ídolo. Hasta el ministerio cristiano puede convertirse en un ídolo, amable oyente. Teniendo en cuenta este principio, entonces debemos tener mucho cuidado con ser idólatras sin que nosotros lo sepamos y lo estemos percibiendo. Es por eso que el salmista escribió en el Salmo 19: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Muchas veces tenemos ídolos ocultos, a los cuales servimos, a los cuales nos postramos y no nos hemos dado cuenta. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay muchas cosas lícitas que podemos hacer, pero no todas las cosas lícitas que podamos hacer nos conviene. Y cuando hacemos cosas lícitas y esas cosas lícitas le quitan el primer lugar a Dios, entonces esa cosa lícita que sea buena a los ojos de los hombres y aún a nuestros propios ojos, se convierte en un ídolo. Cuán sutil y cuán peligrosa entonces es
la idolatría. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, porque a través de esas cosas lícitas que yo pueda hacer, me estoy convirtiendo en un idólatra, en un pecador. Estoy haciendo cosas que se están poniendo por encima de Dios. Un escritor cristiano escribió con gran acierto: nuestros ídolos son aquellas cosas a las que nos aferramos para hacer nuestras vidas significativas y decimos: si yo no tengo eso, no soy feliz y no me siento seguro ni realizado. Esto es verdad, amables oyentes. Aquellas cosas a las que nos aferramos para hacer nuestra vida significativa y decimos: si yo no tengo esto, no soy feliz. Si no tengo aquello, no estoy seguro ni me siento realizado. Ustedes recordarán en Génesis capítulo 30, versículo 1, lo que Raquel le dijo a Jacob. Génesis 30, verso 1. Dice así la palabra de Dios: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Vemos aquí en Raquel una idolatría. Vemos aquí cómo esta mujer está deseando tener hijos, lo cual no es pecado desear tener un hijo. Pero esta mujer, Raquel, estaba deseando tener hijos porque sentía envidia de su hermana. Y entonces le decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. O sea que el deseo de tener un hijo realmente no era para glorificar a Dios, sino para no dejarse echar tierra de su hermana y para que ella se sintiera realizada en este mundo como madre. No es que esté malo desear ser madre, no es que esté malo desear ser hijos, pero la expresión con la que ella le dice a su esposo eso nos deja ver que esta mujer estaba siendo idólatra, porque deseaba tener hijos. Y si no tenía hijos, entonces deseaba morirse. No se sentía feliz y no se sentía realizada. Amable oyente, ¿será que hay algo fuera de Dios que nos pueda realizar y hacer sentir seguros en este mundo? ¿Verdad que no? Solo Dios puede hacernos feliz realmente. Y solo Dios nos puede hacer sentir seguros en este mundo. Yo puedo desear y obtener todas esas cosas que deseo, pero tan pronto las tengo, me doy cuenta que eso no satisface la necesidad más profunda de mi alma y que realmente eso que deseé y que tengo no me hace realmente feliz, porque solo Dios puede hacer feliz al hombre. Raquel decía: dame hijos, Jacob, y si no me das hijos, Jacob, me muero. Así que ella deseaba tener hijos para su propia satisfacción y no para la gloria de Dios. Y usted, amable oyente, ¿para qué desea tener las cosas? ¿Para qué desea tener un carro? ¿Para qué desea tener una familia? ¿Para qué desea tener un hijo? ¿Para sentirse satisfecho únicamente usted y realizado como persona? Eso es lo que nos enseña el mundo. Y esto es supremamente grave, porque nosotros no fuimos creados para satisfacernos a nosotros mismos. La Biblia claramente nos enseña que fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. Y viviendo para la gloria de Dios es que realmente nos sentimos realizados y le hallamos sentido a nuestra existencia. Y realmente entonces somos felices y nos sentimos seguros porque vivimos para la gloria de aquel que nos creó. No vivimos para cosas temporales y pasajeras, sino que vivimos para ese Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual quiere que como criaturas de Él, que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, le glorifiquemos y le exaltemos, poniéndole a Él en primer lugar y no nuestros deseos ni nuestras satisfacciones. Amable oyente, esto es lo que usted y yo debemos entender y comprender, porque al entender esto nos damos cuenta que la idolatría no simplemente es dejar de postrarnos ante una imagen, ante una estatua, sino es dejar de postrarnos ante nuestros deseos y anhelos carnales que suplantan a Dios y ponen a Dios en segundo lugar y
no le damos la gloria a Él. En Job capítulo 1, versículos 20 al 21 se escribió lo siguiente: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Aquí vemos entonces lo que pasó Job cuando fue probado por Dios. Después de haber perdido a sus hijos, después de haber perdido su ganado, sus riquezas, después de haber perdido lo que Dios le había dado, dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, en señal de duelo, en señal de dolor, en señal de arrepentimiento, y se postró en tierra y adoró a Dios. No renegó contra su Creador. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nos damos cuenta que Dios le quitó a Job tal vez todo aquello en lo que él confiaba, tal vez todo aquello en lo que él se gozaba, tal vez todo aquello en lo que él creía que era satisfecho y feliz. Dios se lo quita, pero la actitud de Job es un gran ejemplo y una gran bendición, y quedó registrado en las Escrituras para nosotros, amables oyentes. Esa debe ser la actitud de un siervo de Dios: saber que Dios es el que da y saber que Dios es el que quita, y que solo en Dios podemos ser satisfechos. Por eso Él dice: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no renegó de su situación, sino que bendijo a Dios y lo siguió poniendo en el primer lugar. Entonces aquí nos damos cuenta que muchas veces somos probados y pasamos por situaciones difíciles, tal vez porque el Señor nos está quitando ese ídolo al cual nos postramos, ese ídolo en el cual confiamos, y sin darnos cuenta estamos adorando y creyendo que si no tenemos esas cosas no somos felices. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6 verso 24: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. El Señor Jesucristo, supremamente sabio y perfecto en todas sus palabras, nos da aquí una lección muy maravillosa. Nos dice que ninguno, escúchenlo bien, ningún hombre puede servir a dos señores. Pone un ejemplo de un siervo que tiene un señor y que de pronto quiere servir a otro señor. Y Cristo dice que ninguno puede servir a dos señores. Y la razón que Él da es porque aborrecerá al uno o amará al otro. Este ejemplo de la vida cotidiana de los tiempos de la esclavitud en el Señor Jesucristo lo toma el Señor para mostrarlo también acerca del dinero. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pone las riquezas, pone el dinero como un señor, como algo a lo cual servimos y algo a lo cual nos postramos. Y pone a Dios, por supuesto, como el Señor también. Y aquí el Señor Jesucristo nos da una gran lección, porque nos dice que el dinero es un Dios, un Señor al cual nosotros deseamos, al cual nosotros nos postramos, y que muchas veces, si no lo tenemos en la cantidad que deseamos, nos sentimos amargados y frustrados. ¿Y por qué nos sentimos amargados y frustrados? Porque creemos que si tenemos dinero suficiente, entonces somos felices. Sentimos que nuestra vida está realizada y nos sentimos seguros. Pero eso es una falsedad, amable oyente. El dinero no puede satisfacer lo que Dios satisface. El dinero no nos puede dar la verdadera felicidad. Puede que nos dé ciertos deleites temporales y pasajeros, pero no puede satisfacer la necesidad más profunda del alma. Es por eso que tú y yo solo debemos servir y amar a Dios, porque solo Dios es digno de adoración.
Solo Dios es el que nos da la satisfacción que realmente necesita nuestra alma y nuestra vida. Así que, amable oyente, por hoy dejamos nuestro estudio de la palabra de Dios en este día. Y en el próximo estudio terminaremos las otras 2 verdades acerca de la idolatría. Ruego a Dios que haya hablado a sus corazones y que la misericordia de Dios toque su conciencia para que puedan ver si ustedes son idólatras y no se están postrando ante un ídolo, y si lo están haciendo, se arrepientan y vengan a los pies del Señor y sean limpios de sus pecados. Te pedimos esto, mi Señor, que nos ayudes en la gracia de Cristo para poder limpiar nuestras vidas de la idolatría. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te he orado y te doy gracias por la enseñanza del día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.